Pues última tertulia de esta temporada antes de comenzar, bueno, pues ese parón de cara al mes de agosto, posiblemente también septiembre, con el tema de la feria. Repito, última tertulia de esta temporada, pero eso sí, para seguir analizando pues un poquito la actualidad local. Y también en esta ocasión pues ha habido dificultades para que vengan otros invitados, por lo que contamos de nuevo, como ya fue así la semana pasada, pues solo con dos invitados. Repetimos, con Rafael Robles y con Mohamed Bousian, que vamos a darle pues la bienvenida y las gracias por, bueno, en esta época estival, pues que nos den un poquito de su tiempo para este programa. Rafael Robles, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. A este último programa. También Mohamed Bousian, como siempre. No, esta es una forma como cualquiera otra de estar de vacaciones, ¿no? Bueno, ya terminamos el curso, ¿no? El año de la réplica antes de, bueno, retomar una nueva temporada dentro de unas cuantas semanas. Muchísimas gracias a los dos pues por venir a este último programa en el que vamos, bueno, la actualidad sigue y hay novedades, aunque hemos entrado en el mes de agosto, pero esta semana pues hemos tenido esa noticia en el que bueno, pues Javier Da Costa abandona el grupo de Vox en la Asamblea y de hecho abandonaría, parece ser, el partido también, pero bueno, lo que sí está claro es que ya sería diputado no adscrito, ya lo anunció, y eso pilló, dice José Miguel Tasende, presidente de Vox Melilla y también diputado en la Asamblea, pues que lo pilló totalmente por sorpresa. Vamos a hablar de este asunto, que analicen nuestros tertulianos un poco pues cómo han recibido esta noticia y qué pasará un poco con la Asamblea, y también hablaremos del edificio de Correos, que ya se aprobó en pleno pues ese contrato de rehabilitación. Hablaremos también del asunto y de cómo la oposición no se ha postulado, ¿no? en este sentido. Pero vamos a empezar por Vox. Vamos a pedir titulares, claro, aunque no tenemos a este partido presente en la mesa, pues aún así hay que analizar este asunto. Rafael Robles, un poco cómo ha recibido, ¿no?, esta noticia, y que bueno, al final hay cambios en la Asamblea, evidentemente no afecta a su grupo, pero hay cambios para dos grupos, de hecho. A ver, nosotros no nos gusta valorar los procesos internos de los partidos, pero en este caso estamos hablando de transfugismo, y cuando estamos hablando de transfugismo nos afecta a todos, porque existe un pacto antitransfugismo firmado por las principales fuerzas políticas de este país desde finales de los años 90, y todos sabemos por qué. Bueno, si tenemos un poco de memoria histórica de los sucesos que llevaron a la firma de ese acuerdo, de ese pacto, y al final va en detrimento de la institución democrática, en este caso de los parlamentos, de las asambleas y de los grupos políticos, ¿no? Porque el señor Da Costa lo primero que ha dejado claro es que no deja su acta de diputado, por lo tanto pasar a ser un diputado no adscrito, con consecuencias bastante importantes para otros grupos, no solamente el suyo, sino para también de manera colateral para el grupo Somos Melilla, ¿no? Con lo cual, esa es la lectura principal que tenemos que hacernos. En cuanto a que esto iba a pasar, pues habíamos visto un comportamiento por parte del diputado Javier Da Costa que, bueno, que nos hacía un poco sospechar cosas, ¿no? Habíamos visto un comportamiento incluso en las comisiones, en el sentido del voto, votar en contra de una moción presentada por tu propio grupo político. Eso no tenía ningún sentido, ¿no? Y además porque tampoco se explicaba especialmente. Con lo cual ya veíamos muchas cosas que nos hacían pensar que detrás de esto puede haber a lo mejor incluso alguna estrategia, algún juego político, y bueno, pues quien sale más beneficiado de todo esto en este caso es el gobierno, que gobierna con mayoría absoluta, un Partido Popular que casi pues es incontestable por su mayoría absoluta, pero con esto pues lo que hace es desarticular a prácticamente buena parte de la oposición. Pues vamos con la valoración de Mohamed Bousian conforme a ese paso, ¿no?, de Javier Da Costa, diputado no adscrito, también cómo queda la Asamblea, y esto sucede a un poquito más de un año de esta legislatura, todavía quedan 3. Bueno, vamos a ver, las personas que
que por sus cargos sí compadecían, sobre todo en las comisiones que se iban celebrando, ya venían con cierta perplejidad viendo las diferencias entre los miembros. Es decir, eso es algo que es muy conocido. Es decir, que Vox Melilla, que no es un fenómeno exclusivamente de Vox Melilla, es decir, ha ocurrido en Extremadura, en Aragón, en Baleares, lleva exhibiendo su diferencia y su división, además sin ningún tipo de pudor desde hace tiempo. Por lo tanto, sorpresa ninguna, sorpresa ninguna. Entonces, no sé lo que realmente ocurre, pero sí que desde hace tiempo se veía venir. Es cierto que efectivamente resulta hasta cierto punto un fraude que el acta de diputado que responde, o en este caso, a la acción de un determinado político, luego, sin embargo, pues acabe efectivamente, en este caso, el señor Da Costa, pues digamos, haciendo suyo esa acta de diputado, porque entiendo que pertenece por el sistema efectivamente al partido político. Pero insisto, hace tiempo que desde Vox se llevan exhibiendo sin ningún tipo de pudor esas diferencias, y a mí se me antoja que esas diferencias van a generar una implosión, incluso una descomposición en el partido, de la que se va a beneficiar efectivamente el Partido Popular, es evidente. Luego, estos episodios no son aislados, se van produciendo en Vox Melilla ya varias veces. Ya recuerdo en la época de Jesús Delgado también hubo prácticamente con los mismos protagonistas, no me refiero a las personas, me refiero al presidente junto con el señor Da Costa. Es decir, este tipo de episodios se reproducen nuevamente, con lo cual algo profundamente grave está ocurriendo o viene ocurriendo dentro de Vox. Ahora, es cierto que eso tiene unas consecuencias. Evidentemente al Partido Popular le va a favorecer, le va a beneficiar, porque además es cierto que reduce, digamos, debilita más a la oposición, y al mismo tiempo pues al Partido Popular pues puede lanzarse abiertamente, como ha ocurrido en otros territorios, para tratar de atraer tanto al diputado como a su militante como a sus votantes. Pero insisto, yo sinceramente creo, y en eso lo comentaba antes con Rafa, que aquí el Partido Popular, mucho más allá de que puede ser el principal beneficiado, nada tiene que ver, pese a lo que se traslada, con la crisis de Vox. La crisis de Vox si responde no a cuestiones políticas, sino creo que más a cuestiones personales y a intereses dentro de los miembros de Vox, y hace tiempo que se veía venir. Bueno, de hecho, quisimos contactar con Javier Da Costa por ver si nos daba algún tipo de declaraciones, también un poco pues su versión de los hechos, porque José Miguel Tasende pues dio rueda de prensa para hablar evidentemente de este asunto. Se habla mucho, ¿no?, de que se veía venir, es verdad, bueno, que ese feeling, ¿no?, como se dice, no se veía, no se palpaba entre los dos diputados de un mismo grupo. Y claro, pues se habla de que esto ya se estaba viendo. Aún así, Tasende mencionó en la rueda de prensa que esta decisión de Da Costa le pilló totalmente por sorpresa, no hablaron del asunto, así lo comentó, que le pilló por sorpresa al partido aún así. No sé si han seguido un poco las declaraciones de Tasende que pueden valorar. No, básicamente, si me permite, no. Es decir, no puede decir el señor Tasende que le ha pillado de sorpresa, porque todos sabemos que no es así. Y yo entiendo que se pueda trasladar aquello, entonces me sorprende que diga eso, porque no es así. Es decir, no solamente no la ha pillado de sorpresa, sino todo lo contrario. La sorpresa habría sido que el señor Da Costa, si no hubiese dado este paso. Desconozco las razones, pero es que no se limita simplemente a diferencias entre el señor Tasende y el señor Da Costa. Las diferencias son entre varios miembros del partido Vox y entre miembros de la lista de Vox, ¿de acuerdo? Allí, pues creo que el señor Tasende no cuenta lo que viene ocurriendo por las razones que sea, pero que efectivamente es una crisis mucho más profunda, y que al menos viene fraguándose desde hace un año. Hombre, sí, Rafael Robles. Es muy llamativo el mutismo y el silencio del diputado Da Costa. Y además, lo que a lo mejor no le sorprende mucho al presidente de Vox, en este caso a José Miguel Tasende, es que este señor tomara esta decisión, pero a lo mejor lo que sí le ha sorprendido es que no deje el acta. Y de hecho, claro, pero cuando no deja el acta, ahí ya habló incluso de traición. Las consecuencias, vamos a llamarlo, democráticas de todo esto. Y vuelvo a apelar a la responsabilidad democrática que tenemos todos de denunciar el transfugismo. Es que el transfugismo es un daño tremendo a la institución, en este caso de los parlamentos, de las asambleas y de los representantes del pueblo. A la voluntad popular. Y a la voluntad popular, porque la gente
estamos en un sistema electoral de listas cerradas en la que todos sabemos y votamos, y sobre todo a los ayuntamientos, a las asambleas autonómicas, votamos una lista cerrada. Cuando nosotros nos presentamos en una lista, nos presentamos bajo las siglas de un partido, ¿no? Yo no tengo la posibilidad de votar, ni siquiera de establecer un orden como establecen otros sistemas electorales. Pues yo quiero que sea la primera esta persona, que lo recoge en otros sistemas electorales, pero no es el nuestro es el que es. Entonces, el nuestro, siendo el que es, a pesar de que constitucionalmente el acta pertenece al diputado, está claro que se presenta por una sigla. Y se presenta por una sigla y ahí... Sí, que ahí se votó a Vox. Efectivamente, y la gente ha votado en a ese Vox. sentido, Entonces, el año pasado. Eso es lo que yo entiendo. Estoy de acuerdo que ese Eso, es el tema claro, central. yo entiendo, claro, porque más allá del salseo, del cuchicheo sobre este hombre, cómo se llevaba, se dejaba de llevar con el presidente del partido, con el líder, en este caso, de la formación política y del grupo, este hombre se ha quedado con el acta de diputado que le pertenece a un partido. Es así, esa es la realidad. Y los que creemos, en este caso, en un sistema como el que tenemos de representación a través de partidos políticos y todo lo que ello conlleva, pues no podemos ver esto como si aquí no ha pasado absolutamente nada. Vuelvo a repetir, hay un pacto antitransfugismo que además el gobierno lo actualizó añadiendo un tercer anexo después de muchos años en el año 2021 y es verdad que ese pacto antitransfugismo no lo ha firmado Vox, ya deberían de empezar a pensar sumarse a ese pacto antitransfugismo porque ya estamos viendo no solamente en Melilla sino en otros muchos territorios cómo le está afectando de primera esta cuestión que a otros partidos que llevamos mucho más tiempo en esto pues ya lo sufrimos, sobre todo en los años 90, todos recordamos el tamallazo, todos recordamos cosas que fueron con consecuencias trascendentales en el desarrollo político de regiones enteras de este país a raíz de tránsfugas que cambiaron lo que era el sentir mayoritario del pueblo, ¿no? De lo que la gente había votado en unas elecciones, ¿no? Yo quiero poner como ejemplo al señor Simancas, como le quitaron la oportunidad de ser presidente de la Comunidad de Madrid y desde entonces la Comunidad de Madrid es del Partido Popular, cuando tenía que haber sido en ese momento gobernada por el Partido Socialista con socios que sumaban mayoría parlamentaria. Casi nada, con todo el trasfondo de el tema del suelo, el tema de las constructoras, etcétera, que hubo detrás de ese movimiento tránsfuga. Y no dejo de pensar que detrás de este movimiento hay más de lo que parece, más allá de que este señor se quede con el acta, porque sí pienso que el destrozo que le han hecho a los dos grupos de la oposición afectados, no, es que en no este solo caso, hablamos de Vox, es que hablamos creo de... que no es casual, lo Somos. siento. Y ya veremos si a lo largo de la legislatura esto no se traduce en otras cuestiones como otras preventas políticas, etcétera. Como yo, dices, yo por lo menos sí también hay que ver un pienso... poco yo al menos, cómo trasciende no, todo. lo porque... digo, pero lo tengo que decir honestamente como lo creo. En primer lugar, Sí, sí, yo lo también. menos importante, por la información que tengo, sinceramente, yo creo que el Partido Popular no está detrás de esta operación o de lo que ha venido ocurriendo. Eso Una es así. cosa es que le pueda beneficiar. Claro, bien, decir, bien. pues no sabemos Pero si honestamente puede... creo que no Claro. es así. Bien. Otra Sí, cosa es que las consecuencias efectivamente políticas efectivamente no se limitan simplemente a Vox, sino que se extienden fundamentalmente también a Somos. Es decir, porque efectivamente habrá que ahora mismo que compartir recursos, materiales, humanos, los tiempos de intervención en las comisiones y en el exacto. pleno se van a reducir porque tendrán que repartirse entre los dos diputados del grupo mixto, el señor Trascendi y el señor Amí. Bien, dicho eso, estoy de acuerdo en que lo trascendental aquí no es tanto cuáles son las cuitas entre los miembros de Vox, sino el tema central que tú has comentado. Es cierto que los diputados no se encuentran ligados por lo que se denomina mandato imperativo, sino por el mandato representativo, y que el acta pertenece efectivamente, en este caso, al diputado. Pero sí es cierto que el transfugismo es una práctica, desde mi punto de vista, no solamente antidemocrática, sino incluso, es decir, incluso corrupta. Porque a fin de cuentas, es decir, alteran la voluntad del popular de manera fraudulenta. Es cierto que el sistema de lista cerrada a mí no me gusta. Y muchos abogamos por un sistema, digamos, es decir, de listas abiertas que creo que permite a los ciudadanos elegir con más libertad a sus candidatos. Pero es el sistema que tenemos, ¿de acuerdo? ¿No? Y efectivamente la gente elige a unas siglas, bien, y en cuanto, digamos,
te quedas con el acta fuera de esas siglas, en cierta manera, no solamente alteras la voluntad popular, sino estamos ante un ejemplo claro de corrupción política. A mí me parece extremadamente grave. Alterar la voluntad popular de manera fraudulenta. Pero sobre todo lo que habrá que exigir a los protagonistas que den una explicación. Y este silencio es realmente inadmisible, Y eso finalmente contribuye también un poco, insisto, a esa desafección sobre la que tanto el desapego. ¿Cómo la gente va a creer en la política y en los políticos si finalmente todos esos votantes de Vox, si me pongo en la piel de esos votantes de Vox, ven que su voluntad, que ha sido votar a una determinada sigla, se ve alterada por las razones que sea, por la actitud irresponsable, entiendo yo, de algunos dirigentes? Por eso digo que no olvidemos que el transfugismo no es simplemente una operación política sin más, baladí, sino es un ejemplo claro de una práctica antidemocrática y creo que incluso hasta una manifestación de la corrupción política. Totalmente. Yo pienso lo mismo y es lo que venía explicando efectivamente con este caso, con cualquiera de los casos que se viene viviendo en este país desde hace ya muchísimos años, pero que además han puesto unas herramientas como ese pacto antitransfugismo, ¿no? Suscrito. Claro, pues eso lo pasa. El pacto antitransfugismo no vincula a nadie. Ya. Es decir, ya queda a expensas de la voluntad de las personas, digamos, que suscriben ese pacto. Pero lo que ha quedado claro es que es una práctica, como tú bien has dicho, que es antidemocrática y que incluso es corrupta. Claro. Porque no representa lo que realmente el pueblo, la gente ha votado y la gente ha decidido. Esa es la realidad. A pesar de, como tú bien has explicado, el acta pertenece al diputado, pero no estamos en la asamblea de la ciudad por nosotros mismos, estamos por unos grupos políticos. Entonces hay que también tener un respeto institucional y democrático a todo lo que representa eso. Para ir terminando, pero un último punto sobre esta cuestión y que lo abordó pues Tasende en rueda de prensa. Bueno, todo pues evidentemente por normativa de la asamblea, si tienes un diputado estás en el grupo mixto. Vox pues ya se queda, ¿no?, a la mitad de la representación que tenía, pero Tasende comentó ayer que intentaría, aunque a mi opinión no se le veía muy convencido, pero que no descartaba incluso ir al contencioso, basándose en un punto de la ley base reguladora de régimen local. Es una ley que dice en su punto 3 al final, lo tengo aquí a ver si puedo leerlo: cuando la mayoría de los concejales de un grupo político abandonen esa formación política o se han expulsado, los miembros que siguen pues seguirán manteniendo ese grupo a todos los efectos, dice. Pero claro, esto se le preguntó si esto tiene alguna garantía. Al final esto contradice, ¿no? Y es un poco genérico a mi parecer, y contradice, ¿no?, esa normativa de la Asamblea, pues que establece que si tienes menos de 2 diputados pues tienes que ir al grupo mixto. Pero bueno, dice Tasende que lo va a intentar, que no quede por eso. Entonces, bueno, no sé si también habían seguido un poco esa información, qué opinan, debería intentarlo. También dice, él mismo reconoció que había que estudiar los tiempos también en este sentido. A lo mejor después cree que no merece la pena, no lo sé, habrá que preguntarle y habrá que ver cómo pasa todo esto durante el tiempo. Pero bueno, sí, una última valoración al respecto, Rafael. Y si yo fuera el partido Vox, el grupo Vox agotaría todas las vías, evidentemente, por lo que estamos diciendo, ¿no? Pues porque no era algo con lo que contaban después de haber habido una votación, unas elecciones. Ellos por lo menos contaban con su grupo parlamentario, ¿no? Y ahora pues se ven con una, en este caso, una reducción de recursos y tener que compartir esos recursos con otro grupo político. Yo haría lo mismo, ¿no? Lo hace para eso, los para tiempos no... es los que al final la justicia establece, porque en este caso, siendo un recurso contencioso administrativo, creo que has dicho lo que ha puesto. Dice que todavía no ha confirmado qué medida exacta va a implementar, pero que no descarta, ¿no?, recurrir al contencioso administrativo, sí, a ver, pues por ahí que si esto tiene alguna validez. Sí, porque la vía administrativa no puede seguir porque el reglamento establece muy claro cuáles son las condiciones. Claro, es que por la norma de la Asamblea, pues ahí lo deja muy claro. Entonces, bueno, pues intentará... por la vía judicial, basándose intentará en este por caso la vía por la ley judicial, dijo régimen de base pero local. Pero habrá que ver. Bueno, vamos a ver, no, la vía administrativa pues habrá que acotarla porque habrá una resolución de la mesa de la Asamblea. Claro, en particular, primero está claro, eso y habrá que acotar la vía administrativa y luego, pues en su caso, como cualquier ciudadano y en particular un ciudadano que ejerce la representación política, pues podrá acudir o no a la vía
en este caso contencioso administrativa ante el juzgado correspondiente. Mucho más allá de que pienso que tiene escaso recorrido, ya entraríamos en un debate jurídico sobre si efectivamente... Es decir, sí, que todavía no hay nada confirmado. Claro, el reglamento, que es la norma efectivamente que dicta la propia Asamblea en uso de su capacidad de autoorganización, si la ley de base de régimen local, es decir, en el sentido, pero bien, es un debate jurídico, pero ya tenemos precedente. Ya tenemos un presidente que es precisamente de Vox, de acuerdo, que era del señor Delgado, bien, y en ese caso se aplicó el reglamento y tuvo que efectivamente pues reducirse considerablemente los recursos materiales, incluso hubo una discusión si podía asistir a las comisiones, que sí es cierto que debe como diputado, no solamente a las comisiones y al pleno, ¿de acuerdo? No, si con voz o sin voto, el tema de los medios materiales, eso ya está, la jurisprudencia ya ha hablado, es decir, largo y tendido sobre ese aspecto. A priori, tanto los recursos materiales como humanos se van a reducir tanto para el diputado de Vox como para el diputado de Somos Melilla, porque ya estamos hablando de 2 diputados en el grupo mixto, y a priori, pues efectivamente eso va a tener unas consecuencias políticas que yo creo que no se pueden obviar. Es decir, digamos, el tiempo de intervención, en este caso, tanto en las comisiones como en el pleno, se va a reducir considerablemente, tanto para Vox, en este caso para el diputado de Vox como para el diputado de Somos, ¿no? Y eso efectivamente, es decir, en los próximos 3 años lo vamos a poder, digamos, vislumbrar, pero insisto, es decir, habrá que ver lo que resuelve la Asamblea y a partir de ahí hacer una valoración. La mesa de la Asamblea concretamente. Pues ya con estas últimas declaraciones vamos a concluir esta primera parte y cuando volvamos de publicidad cambiaremos de tema y hablaremos del edificio de Correos. No se muevan. Pues ya estamos de vuelta después de estos anuncios. Continuamos en esta segunda parte del programa de tertulias de La Réplica y ahora pues cambiamos de tema hablando ya del edificio de Correos, de esa aprobación en pleno a principios de esta semana, pues de ese contrato de rehabilitación. Fue un único punto, pero que sí tuvo debate, sobre todo por intervenciones del Partido Socialista, ¿no? que bueno, pues tuvo debates con el gobierno perteneciente al Partido Popular, pues sobre el anteproyecto, la compra del edificio también, pues después los tiempos, ¿no? que el edificio pues al final seguimos viéndolo en un estado de abandono que ha estado así durante muchísimos años. Hablaremos también de la gestión, ¿no? de la legislatura anterior, entonces aquí sí contamos pues con Partido Socialista y con Coalición por Melilla, pues para que expliquen un poco, ¿no? El tema de los recursos, lo que se preparó. Así que bueno, vamos a empezar por unas valoraciones generales y ahora entramos un poquito más en materia conforme al edificio de Correos y vamos a empezar por Rafael Robles. Bueno, a mí me gustaría dejar claro 4 asuntos respecto a la rehabilitación del edificio de Correos. Primero, no es verdad, como se está intentando decir el actual gobierno, que en la legislatura anterior este proyecto se paralizase. No solamente no se paralizó, sino que fue precisamente la legislatura anterior donde se dieron los pasos fundamentales para que este proyecto saliese adelante, y si alguien lo paralizó fue en la otra legislatura el Partido Popular, que más allá de un anteproyecto que ni siquiera era oficial, porque no era un anteproyecto arquitectónico, sino era una planificación de la consejería, más allá de eso no hizo absolutamente nada. Entonces el proyecto, la licitación del proyecto y en la ejecución de obra, que en este caso ha contado con unos recursos que ha habido que solventar, pero que se solventaron a finales del año 2022 y a principios del 2023 ya se estaba adjudicando la obra. Ha habido otras cuestiones administrativas, que es la que, si fuese honesto el Partido Popular, pues explicaría por qué se ha demorado esto un año más cuando ya estaba adjudicado el contrato de rehabilitación de Correos. Una obra que principalmente se debe pues al interés, en este caso del Partido Socialista y de la que en ese momento era responsable de Administraciones Públicas, Gloria Roja, y al consejero de Fomento de entonces, al señor Rachibusian. Eso es lo primero. Lo segundo es que a pesar de que se había planteado así cuando pusimos el proyecto en marcha, no va acompañado de un proyecto medioambiental. No está garantizado que no sufran
los ficus centenarios que hay pegados al edificio de correo, y eso es una cosa que para nosotros es importante que se respete, y que se respete no solamente el patrimonio cultural, sino también el patrimonio natural de la ciudad. Una tercera es que en el proyecto en el que se adjudicaba la obra iba también el templo hindú. No entendemos por qué ha desaparecido el templo hindú de lo que es, en este caso, el proyecto último que se adjudica. ¿Por qué? Porque el templo hindú, la comunidad hindú, hace una labor muy importante en esta ciudad. Aparte de lo que representa como cultura, es una de lo que siempre se ha llamado una de las principales culturas de esta ciudad, hacen una labor cultural y social muy importante, y moviliza y mueve a mucha gente con sus talleres de yoga, con sus talleres de meditación, con la obra social que hacen de ayuda a través de alimentos, a través de ropa, etcétera, etcétera. Mueve a muchísima gente, y se puede decir un espacio no solamente universitario, sino también con proyección sociocultural, que era lo que nosotros contemplábamos en el edificio de correo. Y esa sería la tercera, y la cuarta sería que, hombre, no puede quedarse el tema universitario en solamente el edificio de correos. Tenemos que tener unas perspectivas a medio y largo plazo, y nosotros ya planteamos en su momento un proyecto de ciudad universitaria que no existe por ningún lado. Dejamos muy claro en el Pleno de que además para esa ciudad universitaria hay una dotación presupuestaria ya por parte del Plan de Integral de Desarrollo Socioeconómico para que exista un campus de la FP de 55 millones de euros, que mientras no se ponga el interés por parte de la ciudad autónoma de llevar a cabo ese campus de la FP, no tenemos nada. Pero aparte había un proyecto entero de ciudad universitaria enfrente del hospital universitario, con muchas cuestiones, como no solamente las facultades, sino residencias y otros infraestructura y recursos universitarios, porque ahí se han quedado, ¿no? Que no tenemos, a pesar de que este es el gobierno de que se digamos, pone la medalla de que va a proyectar el tema universitario, no vemos más allá de este tema del edificio de correo y lo que han planeado para la autoridad, por parte de la autoridad portuaria en el tema universitario, no vemos mucho más. Pues vamos a seguir con la valoración de Mohamed Bouchian. Sí, bueno, vamos a ver, pero ¿cuál es el tema? Aquí, vamos a empezar por una... Es que, bueno, ha dado varios puntos Rafael Robles, pero bueno, una valoración sobre, bueno, el edificio de correo, cómo se estuvo tramitando, ya, bueno, parece ser que se dan más pasos. Sí, pero vamos a ver, yo no sé si interesa la verdad en este tema, de verdad, no sé, porque es muy fácil. Hay que ir a las actas de las comisiones, a las actas de los plenos, y se puede comprobar. Es decir, cualquier persona que haga una investigación mínimamente rigurosa puede descubrir la verdad. Otra cosa es que no nos interese la verdad, o solamente interese decir aquello que, valga la redundancia, interese. Y eso es lo que ha ocurrido. Este es un caso donde no solamente se falta deliberadamente a la verdad, sino además descaradamente. Y es un ejemplo de manipulación similar al que nos tienen acostumbrado algunas personas dentro del Partido Popular, que a mí realmente me preocupa. A mí me gustaría, efectivamente, lo importante es que el edificio de correo va a ser, o digamos la rehabilitación del edificio de correos para esos servicios va a ser una realidad, pero sí es cierto que esto podía haber sido una realidad hace muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? ¿No? Pero bueno, pero a partir de ahí, si entramos en el debate de lo que ha venido ocurriendo, la ciudadanía tiene derecho a saber lo que ha ocurrido y lo que no ha ocurrido. Y lo cierto, básicamente, es que desde que el gobierno de la ciudad en el año 2009 entra en negociaciones con Correos para la adquisición del edificio, pasa del año 2009 hasta el año 2015. Bueno, 6 años, para finalmente que no hubiese ningún tipo de modificación del precio que venía exigiendo Correos. Bien, en el año 2015 se firma un convenio con Correos. Bien, y del año 2015 al año 2019 no se hace absolutamente nada. Esa es la realidad, porque un contrato mayor tiene una serie de fases, que primero un estudio previo por los técnicos, que se realiza en el año 2019 con el gobierno del PSOE y de Coalición por Melilla, ¿de acuerdo? Luego tiene lo que es la adjudicación del anteproyecto, ¿de acuerdo? Y aquí hago un breve paréntesis que también lo realiza el gobierno anterior. Es más, cuando el gobierno anterior llega, es decir, y asume la responsabilidad del gobierno de la ciudad, en la comisión de fomento, el entonces consejero de fomento pregunta al anterior gobierno si hay algún anteproyecto.
y tanto los Me técnicos, acuerdo que hablaron. efectivamente, se habló de los eso, técnicos sí. refieren no solamente un anteproyecto, sino incluso un boceto para trabajar, para avanzar a partir de él. ¿De acuerdo o no? Y el señor consejero de Medio Ambiente anterior del Partido Popular dice que no hay nada, que sabe que hay algún cajón de algún estudio de arquitectura, ¿de acuerdo? Pero que no hay absolutamente nada. Y los técnicos, y esto está recogido en acta, si no había ni siquiera un anteproyecto, por lo tanto, el estudio de viabilidad lo hace el anterior gobierno. El anteproyecto, la redacción del anteproyecto lo realiza la adjudicación de la redacción del anteproyecto la realiza el anterior gobierno. La redacción, en este caso la adjudicación de los pliegos para la redacción del proyecto de ejecución la realiza el anterior gobierno. La dirección de obra la realiza el anterior gobierno. Y luego finalmente la adjudicación de la licitación la realiza el actual gobierno. Es decir, de los 5 pasos o 4 pasos, es decir, el grueso de los 4 pasos se ejecutan con el anterior gobierno. Pero es que el actual gobierno, que ya desde 2015 al 2019 no hace absolutamente nada, para la adjudicación de la licitación, es decir, ha tardado más de un año. Y por cierto, por 8 millones, ya se quejaba que era mucho por 4 millones y ahora por 8 millones. Y gracias a que el gobierno anterior tuvo la previsión de recoger al menos esos 4 millones ya del presupuesto del 2021. Con lo cual, si no habría sido prácticamente imposible, pues obtener esos 8 millones que gracias a una modificación presupuestaria. Pero yo, para que lo entiendan, desde 2015 a 2019 el gobierno del Partido Popular no hace absolutamente nada. Habrá que preguntarse las razones por las que se paraliza, desde mi punto de vista, deliberadamente este proyecto. Y desde el 2019 al 21, que realmente son 2 años, porque los 2 primeros años estuvieron ocupados por la pandemia, el gobierno de Coalición por Melilla y del Partido Socialista consiguen realizar el estudio de viabilidad, el anteproyecto, el proyecto y la adjudicación de obras. Y se retrasa unos cuantos meses porque hay una serie de arquitectos que legítimamente deciden ir al Tribunal Central de Recursos Contractuales, es decir, eso retrasa, que es el periodo en el que creo que la Consejería de Cultura acude al Ministerio para pedir el 1,5%. Por tanto, quien ha paralizado, quien ha ralentizado este proceso es el gobierno del Partido Popular, al menos desde el año 2015 y desde el año 2019. Y este gobierno, el anterior, perdón, en solo 2 años consigue llevar a cabo prácticamente a las puertas la rehabilitación del edificio de Correo. Por eso digo que se miente deliberadamente y además con absoluto desprecio no solamente a la verdad, sino es una tomadura de pelo a los ciudadanos. Por lo tanto, insisto, bien, lo que acaba bien, es decir, pues habrá que aplaudirlo, pero por favor, digamos la verdad de lo que ha venido ocurriendo. Ahora, la pregunta, y digo, ¿por qué desde el año 2015 al año 2019 se paraliza este proyecto? Porque en el convenio, pese a que se iban abonando, digamos, los importes al edificio de Correos, se había una cláusula que, aunque no se abonara íntegramente, se podía ya iniciar la rehabilitación. Y no se inicia, no se inicia. Y esa es la pregunta, el fondo. Claro, a lo mejor quizás no les interese ahondar en esta cuestión, pero insisto, de los 5 pasos que exigía finalmente la adjudicación de la rehabilitación, 4, el anteproyecto, el proyecto, los estudios de viabilidad y la dirección de obra fueron ejecutadas con el anterior gobierno. Y este gobierno ha necesitado más de un año para finalmente llevar a cabo adjudicar la licitación. De hecho, Mohamed, llamaba mucho la atención que en el Pleno, cuando se mencionaban estos hitos administrativos, el señor Marín no mencionaba fecha. Y nosotros le decíamos, pero diga cuándo se ha hecho eso, porque no las mencionaba. Es verdad que nosotros ya no teníamos opción a la contrarréplica y no podíamos evidenciar esto. Lo hemos dicho después. No había tiempo, ya claro. vamos, con esto ya tenemos más Pero de 10 minutos. Insisto, pero perdón, Sí. es que vamos a ver, Sí. desde el Partido Popular se habla de que ellos al marcharse del gobierno dejaron un anteproyecto. Insisto, están las actas. Se le pregunta al anterior consejero, al entonces consejero de Medio Ambiente del gobierno del Partido Popular, y habla, bueno, de dice que nada oficial, nada formal, de un anteproyecto en algún estudio de arquitectura. Yo recuerdo que hubo una rueda de prensa del Partido Popular después de toda esta Sí. polémica de Y estos los técnicos, enfrentamientos en el y los técnicos Quevedo mostró, ¿no? absolutamente. No sé si era no me acuerdo bien, lo estaba buscando Pero perdóname, unos planos, pero claro, era como, pero esto... Absolutamente. Es que incluso el consejero de Fomento del anterior gobierno, poco menos que imploraba que si existiese anteproyecto se aportara porque querían utilizarlo como base para avanzar y no perder tiempo. De hecho, precisamente la adjudicación finalmente del proyecto, en este caso del pliego, del proyecto de ejecución, se adjudica de manera directa concretamente a una arquitecta, solamente conocida, ¿de acuerdo? No sé, precisamente para acelerar este proceso.
Por lo tanto, y es más, insisto, y el gobierno anterior tuvo la previsión de incluir los 4 millones, que en principio por el cual estaba tasada la rehabilitación, en los presupuestos de 2021. Es decir, si no, no habría sido imposible. Insisto, y ya el Partido Popular se quejaba de que los 4 millones eran abusivos, ¿de acuerdo? Y sin embargo, ahora mismo, pues el presupuesto es de 8 millones. Es de 8 millones. Pero insisto, y desde el 2023, que celebra las elecciones, hasta el 2024, ya en agosto, ¿por qué se tarda tanto tiempo en adjudicar la licitación? Pero insisto, la realidad es esa. Luego podemos vestirla como queramos, pero de los 5 pasos que exigía la rehabilitación del edificio, 4 se hicieron con el gobierno anterior. Y a mí me gustaría explicar no solamente los pasos administrativos, sino lo que he mencionado antes también del proyecto medioambiental que se había planteado ya por parte, igual que se había llevado por patrimonio a la Comisión de Patrimonio todo el tema del respeto y de la protección. Yo de hecho le pregunté a su compañera Elena Fernández Treviño tras ese pleno si también se tenía en cuenta o se estaba haciendo un informe medioambiental con el gobierno anterior en este proyecto. Sí se estaba planteando el informe medioambiental y de hecho no es una cuestión que nosotros queramos convertirlo en un caballo de batalla constante, pero es una realidad que necesitamos que esos ficus centenarios que hay en la fachada del edificio de Correo no sufran, en este caso, porque además está así recogido por parte del proyecto, el proyecto de obra, y que con ese informe medioambiental se respeten esos ficus. Lo trajimos a colación en el pleno y lo traigo aquí a colación porque acabamos de tener una comisión de medio ambiente donde hemos adjudicado el contrato de infraestructuras verdes de la ciudad. Se lo lleva por 9 millones de euros Thaler, como venía siendo hasta ahora. Es una empresa que además tiene bastantes quejas, ¿no? Ciudadanas y de los movimientos medioambientalistas sobre en este caso, el trabajo que está realizando con todos los jardines, los árboles, los alcorques en la ciudad. En la Comisión de Medio Ambiente que yo le comentaba, nosotros hemos vuelto a traer a colación ese reglamento de infraestructuras verdes que, a pesar de que se aprobó en el año 2023, no recoge los documentos referidos a todos esos protocolos, a toda esa planificación y a esa protección que tiene que haber de arbolado, alcorques, etcétera, tal y como recoge la estrategia nacional, porque esos documentos se van a ir desarrollando, pero es verdad que acabamos de terminar julio del 2024 y la estrategia nacional establecía como plazo máximo julio del año 2024. Ese reglamento no está desarrollado. La empresa adjudicataria en este caso, aunque los pliegos establezcan, y no lo establecen de manera concreta, establezcan que sí, que se tienen que tener en cuenta las leyes nacionales, etcétera, no están debidamente reglamentados por parte de la ciudad con esos documentos anexos que debería de tener, en este caso, el reglamento de infraestructura verde. Por lo cual, no está garantizado que se vayan a proteger ni por la obra, ni por el contrato, en este caso, de la obra del edificio de Correo, ni porque existe un reglamento de infraestructuras verdes que no recoge todas estas cuestiones. O sea, la ciudad no lo tiene bien reglamentado. Por lo tanto, puede haber un atentado al arbolado de Melilla, como ya hemos visto en otras muchas ocasiones con otras diferentes obras, que se ha atentado contra el arbolado de Melilla sin, al final, las consecuencias o la repercusión que tiene que haber, porque primero no hay esa prevención a través de los contratos y a través de los reglamentos, y segundo, porque después no sabemos también en qué quedan las sanciones, en este caso, a las empresas que llevan a cabo estas obras. Sí, y después planteo una... Lo digo sin ningún tipo de motivación política. Si este proyecto se hubiese iniciado en el año 2015, cuando tocaba, ya tendríamos el edificio absolutamente rehabilitado y ya en uso para el disfrute de los melillenses. Una inversión que, insisto, que reconozco que es estratégica, ¿de acuerdo? ¿No? Pero del año 2015... es decir, no se ha hecho prácticamente nada. Es que es el anterior gobierno quien apenas en 2 años consigue poner a las puertas, efectivamente, la rehabilitación. Hoy, al menos,
al menos ya tenemos hecha la adjudicación de la licitación. Es cierto que, insisto, después de un año de gobierno del Partido Popular, y que hasta semestre del año 2025 no se van a iniciar las obras, con lo cual un edificio que ya tendría que estar ya en uso, ¿de acuerdo o no?, para todos los melillenses, pues seguramente no lo tendremos hasta el año 2027. Pero esto no se puede negar. Desde el año 2015 hasta el año 2019, es decir, y no me quiero ir al 2009, es decir, no se hizo nada para llevar a cabo la rehabilitación del edificio de Correa. Y esta es la razón por la que no vamos a poder usar y disfrutar ese edificio, que insisto que es una inversión estratégica para Melilla, hasta al menos el año 2027. Y lo que no se puede es coger, negar la verdad, una verdad tan evidente y que aparece recogida en los documentos. Ya para ir terminando, sí quería abordar este asunto conforme a cómo se trató, valga la redundancia, en el pleno del lunes, si no me equivoco. Bueno, fue el Partido Socialista, ¿no?, con Elena Fernández Treviño, pues defendiendo, ¿no?, cómo se gestionó con el anterior gobierno, pero no hay que olvidar que también Coalición por Melilla pues estuvo involucrado también en este No, de hecho fue un ejemplo de colaboración entre dos, digamos, entre la Consejería de Fomento y la Consejería de Administraciones Públicas, claro. Y además fue un ejemplo, uno de los, vamos a ver, que hay que decirlo, uno de los grandes, digamos, hitos del gobierno anterior, insisto, durante un periodo muy complicado. Es decir, de hecho, fundamentalmente las reuniones con la universidad, con la rectora, se realizaban a través de la consejera de Administraciones Públicas. Un momentito que no había acabado, porque la cuestión era también preguntar, ¿no?, porque se le preguntó a la diputada socialista en una entrevista a Onda Cero, pero dijimos, bueno, habrá que preguntarle a Coalición por Melilla, porque se abstuvo en la votación, pero más que preguntar por la abstención, que bueno, que también, si se puede decir algo, el por qué no se intervino para defender un poco también la gestión, ya que bueno, pues eran estos dos partidos los que estuvieron gobernando en la anterior legislatura. No sé si Mohamed Bouchard nos puede comentar voy a poder, algo, yo precisamente sí. no tengo ningún tipo en eso, no soy, digamos, vamos, en primer lugar, digo, finalmente, afortunadamente, se ha procedido a la adjudicación de la licitación y aunque sea en el 2027, esperamos ya tener el edificio rehabilitado, ¿no? Y presto para que pueda destinarse al uso general y al uso público que le corresponde. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, es decir, evidentemente Coalición por Melilla no se va a oponer a algo que beneficia a todos los melillenses. Es cierto que de una manera u otra Coalición por Melilla lo que venía era mostrar su desacuerdo digamos, en los retrasos, en la demora en la adjudicación de la licitación, y eso lo manifestó públicamente, digamos, políticamente, mediante la abstención. Ahora, que efectivamente si la intervención de los diputados, en este caso la no intervención de los diputados de Coalición por Melilla, para en este caso replicar el argumento o el relato, insisto, es trufado de mentiras del Partido Popular, trufado de mentiras, o al menos de manifestaciones absolutamente interesadas, es algo que en primer lugar a nadie se le escapa que las circunstancias, los hechos acontecidos recientemente, que a Coalición por Melilla se le ha dado un golpe muy duro y que los diputados abiertamente pues necesitan también un tiempo para coger y ir adaptándose a la nueva situación. Pero no lo sé sinceramente, honestamente, si responde a eso. Pero ahora, cada partido tiene su estrategia, tiene sus tiempos y eso habrá que respetarlo. Y no me parece a mí, efectivamente, que menos desde la oposición se le pueda reprochar a ningún miembro de la oposición, efectivamente, de sus estrategias o sus tiempos. Eso sí me parece a mí que está fuera de lugar. Pero insisto, mucho más allá de cuál es mi opinión, yo soy un ciudadano y puedo tener mi opinión sobre eso, lo que quiero decir que habrá que coger, efectivamente, respetar los tiempos y la estrategia de cualquier formación política o de cualquier grupo de asamblea. Pero lo que sí es cierto es que en la comisión correspondiente, se plantearon todas estas cuestiones y por parte de Coalición por Melilla se dejó claramente efectivamente cuál había sido la situación. Y los propios técnicos del actual gobierno reconocieron que, por ejemplo, los hechos relatados por el anterior consejero de Fomento, hoy vicepresidente segundo de la Asamblea y diputado de Coalición por Melilla, se ajustaban a la realidad. De hecho, como bien ha señalado Rafael, aprovechando esa ventaja que tiene el gobierno del último turno, es decir, no se le pudo interpelar por más detalle. Además, la intervención del señor consejero de Fomento pone de manifiesto que no había un interés en explicar, en profundizar, ¿de acuerdo? Y con perdón, quien calla determinadas cosas, pues acaba otorgando. Sí, vamos a terminar con una valoración de Rafael Robles y ya terminamos. Nosotros votamos a favor, primero por el interés general del proyecto, evidentemente, y un proyecto que se ha ido demorando a lo largo de muchísimos años, pero aparte de por el interés general, por el esfuerzo que en este caso el gobierno anterior
a través de dos consejeros, a través de Gloria Rojo y de Rachid Boussian, pusieron el empeño porque este proyecto saliera adelante. Es que hubiera sido absurdo votar en contra, primero por la cuestión general del proyecto, pero segundo, es que el proyecto es que tiene nuestro sello, que tiene nuestra firma en todos los hitos, como bien ha explicado Mohamed. Le dejas un paréntesis, es que de no haber, si no se hubiese recorrido, si no se hubiese hecho ese recorrido, el proyecto, sí, se habría ido para el año 2030. Claro, es que es así. está claro. Así. Y después me gustaría seguir apostillando y para terminar por una cuestión de tiempo, ¿no? Porque nos podemos extender muchísimo, claro, y no me gustaría alargarme demasiado con todas las cuestiones derivadas de todo este tema, ¿no? El tema universitario en sí, que tiene muchísimo que poder hablar, pero vuelvo a insistir en el tema del templo hindú. El templo hindú, aparte de que es una reivindicación de la comunidad hindú desde hace muchísimos años que tiene en este caso su templo, bueno, había estado 40 años con su templo allí en calle Castelar y tuvo que cambiar a Padre Lerchundi porque ya no quedaba más remedio, porque eso era un edificio en ruina, etcétera. Tuvieron que cambiar a Padre Lerchundi y no es por nada, pero es que el templo hindú es un valor, un patrimonio artístico, cultural y religioso en muchas ciudades de este país. Solamente hay que ver el templo hindú de Ceuta o el templo hindú de Benalmádena, que es un patrimonio. Entonces, una ciudad que presume de su interculturalidad, de su diversidad cultural y su diversidad religiosa, que tiene una comunidad tan arraigada como aquí en la comunidad hindú, se merece esa comunidad, ese templo hindú, tenerlo ya, y era un sitio idóneo. Además hay un proyecto maravilloso que tenía una riqueza arquitectónica añadida al edificio en lo que era la fachada de la Plaza del Aviador, que es una pena, porque es que era un añadido sociocultural al todo el proyecto universitario en el centro mismo de Melilla. Y el templo hindú es el único templo que no existe en esta ciudad para una comunidad que tiene tanta raigambre y tanta proyección social y cultural como es en este caso la comunidad hindú. No tenemos más tiempo, se nos acaba, pero bueno, también queríamos abordar en este último programa pues el edificio de Correos, ¿no? Y esa aprobación para el contrato de rehabilitación, así que ya nos despedimos ya sí pues de esta temporada de la réplica que ya acaba con el programa de este jueves 1 de agosto, y antes de despedirnos darle las gracias a nuestros invitados y bueno, que pasen unas buenas vacaciones del programa. Rafael Roble, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y muchísimas gracias Mohamed Boussian. Vamos a descansar un poquito de este programa que ya acaba su temporada y ya dentro de unas cuantas semanas pues ya volveremos con entrevistas y con tertulia, por supuesto. Pero ahora un parón y un descanso de verano, así que también muchas gracias a los espectadores por haber estado siguiendo los distintos programas que hemos emitido. Nos despedimos, muy buenas noches y feliz mes de agosto.